Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más del canal. El día de hoy, en este video, vamos a explicar y brindar información cómo se transmite la enfermedad del hongo negro, o más conocido también como la infección de la mucormicosis. Como recordemos, amigos, ya en diferentes países como la India, Perú, Uruguay, se han detectado ya casos, es decir, pacientes que han contraído la enfermedad del hongo negro. Es por eso que se ha puesto en alerta mundial esta enfermedad más conocida como la mucormicosis o también hongo negro. Es por eso, amigos, que ante la pregunta ¿cómo se transmite la enfermedad del hongo negro?, se menciona lo siguiente: los hongos que causan la infección por mucormicosis se encuentran generalmente en el suelo, en hojas en descomposición, en hojas, pilas de abono y madera podrida, y las personas se infectan del hongo negro cuando entran en contacto con las esporas que emite justamente este hongo. También se puede adquirir en forma pulmonar o nasal al inhalar las esporas, o se desarrolla en la piel cuando el hongo entra a través de un corte o raspón o quemadura. El tratamiento para el hongo negro consiste en el uso de medicamentos antimicóticos por vía oral o intravenosa recetados por un médico. Entre los síntomas de esta enfermedad del hongo negro, o también conocido como la mucormicosis, se encuentran los siguientes. Los síntomas de la mucormicosis que presentan los pacientes dependen de en qué parte del cuerpo se está desarrollando el hongo. Por ejemplo, se menciona que los síntomas a nivel de nariz y cerebro son los siguientes: inflamación facial, dolor de cabeza, congestión nasal, lesiones de color negro en nariz o dentro de la boca y fiebre. Si la infección se encuentra en los pulmones, los síntomas son los siguientes: tos, fiebre, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Si la infección se encuentra en la piel, los síntomas son los siguientes: úlceras, dolor, enrojecimiento excesivo o hinchazón de la parte afectada. Si la infección se encuentra a nivel gastrointestinal, se menciona que los síntomas son dolor en el abdomen, náuseas, vómito y hemorragia gastrointestinal. En ocasiones los síntomas se pueden esconder cuando la persona ya padece otra enfermedad con señales parecidas, según mencionan los especialistas. Muy bien, amigos, entonces, como podemos ver claramente, ya hemos identificado cuáles son los síntomas de la mucormicosis, o más conocido también como hongo negro, y también hemos podido apreciar de qué forma se transmite esta enfermedad temible conocido como el hongo negro. Es así, amigos, que un dato más es que efectivamente la enfermedad de la mucormicosis o hongo negro también afecta con mayor incidencia en aquellas personas que sufren de diabetes, o también aquellas personas que tengan las defensas bajas, ¿no? Ya sea producto que hayan contraído el COVID-19 o producto también que tengan VIH o alguna enfermedad cancerígena. Así que hay que tener mucho cuidado, por favor. Ya estaremos informando más en los próximos videos. Cuídense bastante. Nos vemos.